Buenos días, muchachos. Vamos a compartir aquí. Ok, se ve y se oye bien. Sí, profe. Sí, profe. Buenos días, sí, profe. Todo Ok, bien. bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a las clases de hoy. Hoy es 6 de mayo. Entonces ponemos clase número 1 del 6 de mayo de 2022. Ok, bueno. Entonces, una noticia es que la asistente inicial no pudo seguir como asistente, entonces nuestro asistente va a ser otro muchacho que después les digo el nombre, ¿ok? Bueno, entonces habíamos ingresado a, a este nuevo tema, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver problemas entonces de redes y circuitos en paralelo y en serie, que es como en la realidad se dan los circuitos, ¿ok? En este teléfono hay circuitos tanto en serie como en paralelo, ¿verdad? Y no solo, digamos, en el teléfono, sino en la computadora, en cualquier accesorio, en nuestras casas, etcétera, ¿verdad? A ver, en general, digamos, en los barrios y en las casas y en las industrias, no se usan mucho los circuitos en serie. ¿Por qué no se usan en serie? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué le parece, Valeria María, a usted? Y bueno, ¿y por qué no han prendido cámaras? Necesito ver a alguien aquí yo, porque si no... a ver, dígame, Valeria María, ¿qué le parece a usted? ¿Por qué no se usan en las casas las conexiones en serie? Vamos a ver si están estudiando y si están entendiendo. Porque si se jode una, el resto también, digamos. Porque si se qué, perdón. Si se jode, digamos, si una está mala, el resto también. ¿Es Valeria, así? usted no puede decir eso en una reunión en la compañía donde va a trabajar. Si se estropea, si se daña, ¿verdad? Pero no Es que, puede decir si se sí, jode, pero Valeria. no sabía cómo decirlo. Bueno, ok, acuérdense, es que nosotros estamos muy acostumbrados al verbo joder, lo usamos para todo, como molestar, como que se descompuso, como se jodió, ¿verdad? O sea, acordémonos que hay muchos otros verbos para decir lo mismo. Se dañó, se fracturó, se estropeó, ¿verdad? Entonces, a ver, un consejito a tiempo antes de que se le salga ahí en media compañía enfrente del gerente. Bueno, Valeria, entonces, porque si se daña, dice usted una, el resto también se daña. Bueno, en general tienes razón, pero no es que si se daña una, el resto se daña, no. Es que si se daña una, no le llega corriente al resto, ¿ok? Aunque estén buenas. Pero esa no es la razón principal por la que no se usan circuitos en serie para las casas. La razón principal es porque las resistencias, a ver, ¿quién me quiere dar otra respuesta? Tal vez Sebastián Ramírez. Dígame, Sebastián, ¿qué se le ocurre a usted? Además de lo que dijo Valeria. Era por el voltaje, o por que era diferente. Correcto, pero ¿qué es lo que pasa con el voltaje?
de que tenía que llegar igual a todas las casas. Correcto. Entonces, bueno, vamos a decirlo un poquito mejor, ¿verdad? Vean qué es lo que pasa. Vean qué es lo que pasa. Si nosotros usamos un circuito en serie, ¿verdad? Esa es una casa, esta es otra casa, esta es otra casa, ¿verdad? Y conectamos todas las casas en serie, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esta es la casa 1, esta es la casa 2, esta es la casa 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente que en la casa 1 hay una caída de voltaje, en la casa 2 hay otra caída de voltaje, en la casa 3 hay otra caída de voltaje. Entonces, quiere decir que el voltaje, esto implicaría que el voltaje de la casa 1 no es igual al voltaje de la casa 2 y tampoco es igual al voltaje de la casa 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los electrodomésticos de la casa 2 y 3 de ahí se quemarían porque les llega menos voltaje y entonces no pueden trabajar bien, ¿ok? Esa es la idea principal por qué no se conectan los barrios ni las casas en serie. Ahora, cuando sí necesitamos variar el voltaje, como en instrumentos, computadoras, accesorios o, o digamos algún aparato electrodoméstico que tenemos que variarle la velocidad como una licuadora, entonces sí podemos hacer un circuito en serie, ¿verdad? Entonces a mayor velocidad voy a necesitar mayor voltaje, entonces conecto aquí, ¿verdad? O a menos velocidad conecto aquí, menos velocidad todavía conecto aquí, porque es menos voltaje, ¿ok? Entonces el motorcito va a girar menos rápido, ¿ok? Entonces, claro, ahí sí, donde hay aplicación que se necesitan variar el voltaje, sí se usan los circuitos en serie. Pero donde necesitamos mantener el voltaje, entonces no usamos los circuitos en serie, usamos los circuitos en paralelo. Entonces, aquí ponemos una línea, aquí ponemos la otra y en medio ponemos las casas. Entonces, aquí está la casa 1, aquí está la casa 2 y aquí está la casa 3, etcétera. Y ahí usted le pone las casas que quiera, ¿verdad? Y aquí también hacia la izquierda. Entonces aquí tiene usted el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, ¿verdad? Entonces aquí tiene la casa 1, la casa 2 y la casa 3 con el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. En este caso, esta conexión implica que el voltaje 1 es igual al voltaje de la casa 2 y es igual al voltaje de la casa 3, etcétera, es igual al voltaje de la casa N. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que ustedes, si se ponen a analizar la lista de postes, la línea de postes que tienen en su barrio, van a darse cuenta que todas las casas están conectadas en paralelo. ¿Ok? Y entonces, por eso es que usted en su casa tiene 220 voltios, igual que Sebastián tiene 220, igual que Mario Enrique tiene 220, igual que Estefan Daniel tiene 220, igual que Valeria María tiene 220 en la casa. Entonces, así es como se conectan, como se conectan las casas y en realidad las industrias. Por ejemplo, usted no puede poner los motores de su línea de producción en serie, porque los motores tienen que trabajar con el mismo voltaje y tienen que producir las mismas RPM. Entonces usted conecta los motores en paralelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted necesita que el motor le llegue en 220 a cada uno y entonces usted hace una conexión en paralelo. ¿De acuerdo? Me expliqué, Mario Enrique. Mario Enrique. Sí, profe, sí, bastante bien. Ok, Valeria. Sí, profe. Ok, ¿le quedó claro, Valeria? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Esteban Herrera. Claro. Bueno. Kevin, la última que le pregunto. Sí, profe.
Bueno, ok, entonces empecemos. Dice, problema 4.1. Dice, encontrar las corrientes IS encontrar las corrientes IS, IB, E y C. Entonces es IS, IB, e IC. Del siguiente circuito. Ok, entonces tenemos el circuito, es el siguiente. Entonces tenemos aquí una conexión a tierra. Tenemos aquí una batería. Tenemos aquí una conexión A que se conecta a una carga y que sigue en el conductor y que el conductor tiene aquí dos cargas en paralelo. Una aquí y la otra aquí. Y luego, aquí se forma el nodo C. Entonces, aquí tenemos la fuente que es de 54 voltios, que sube el voltaje. Y esta fuente ve una resistencia total. Ok, aquí tenemos 2 kiloohmios de carga. Aquí tenemos el nodo A. Todo es el nodo B. Todo este es el nodo C. Y aquí tenemos RB, que es de 12 kiloohmios. Y aquí tenemos RC, que es de 6 kiloohmios. Ok, entonces, vamos a verlo como que si fueran bloques. Entonces, aquí tenemos bueno, falta las corrientes, señalarles las corrientes. IS es esta, que sale de la fuente. A veces les pongo S para que se acostumbren, porque en los libros viene como IS. IS es la corriente de la fuente. En inglés es source, entonces es IS. ¿Ok? Nota aquí, ¿verdad? Nota. S es source, que es fuente. Ok, en que este caso la fuente es la batería. Entonces, listo. Entonces, por aquí se viene IB. Por aquí baja IB. Y por aquí baja IC.
Entonces, ok, lo que les decía es que podemos ver esto como bloques, ¿verdad? Como bloques de carga. Entonces aquí tenemos el bloque A. Bueno, aquí se me olvidó, esta es la resistencia A. RA. Entonces aquí tenemos el bloque A. Aquí tenemos el bloque B. Y aquí tenemos el bloque C. ¿Ok? Entonces usamos el método de reducir y volver. Y procedemos como sigue. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos es que RB está en paralelo con RC, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hacemos la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces, esto implica que RB está en paralelo con RC, ¿verdad? Y esto lo podemos escribir como RB en paralelo con RC, y esto es igual a la resistencia equivalente es 12 por 6 entre 12 más 6, ¿verdad? Ya eso lo hemos desarrollado mucho, ya ustedes saben que esa es la fórmula para dos resistencias en paralelo. Entonces resolvemos eso, ustedes van revisando las operaciones y a mí me dio 4 kiloohmios. Y entonces el circuito resultante, el circuito resultante es, entonces ahora el circuito se redujo a una fuente con una resistencia por aquí, que sigue siendo la resistencia A, y una resistencia equivalente ahora, que es una de 4 ohmios. Y el circuito sigue siendo el mismo y se cierra aquí y está conectado a tierra. Ok, entonces ahora lo que tenemos es, seguimos teniendo los 54 voltios porque a la batería no le hicimos nada. Seguimos teniendo los 2 kiloohmios porque a esa resistencia no le hicimos nada. Y estas dos se convirtieron en 4 kiloohmios. Y entonces ahora el circuito es más sencillo porque ya tenemos un circuito equivalente que está en serie. Entonces podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y encontrar, digamos, la corriente IS, ¿ok? Entonces, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito resultante y obtenemos ¿verdad? Entonces ahora implica, la ley de voltaje de Kirchhoff implica que 54 menos 2 kilo, ojo con los kiloohmios, ¿verdad? Lo pasamos todo a ohms, ¿verdad? Por 2000 para estar en el sistema internacional. 54 está voltios, está en el sistema internacional, 2000 en ohmios por IS, menos 4000, ¿verdad? Que son los 4 kiloohmios por IS. Y esto es igual a 0.
Ok, entonces aplicamos aquí al circuito resultante la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, esto implica que paso las IS con los ohmios para el otro lado y entonces queda que 6000 IS es igual a 54 voltios. Entonces, de aquí despejamos IS y nos da 0.009 amperios, que lo podemos escribir como miliamperios, ¿verdad? Entonces, IS es igual a 9 miliamperios. Revisen, por favor, las operaciones porque puede ser que yo me haya equivocado. Entonces, para que vayamos todos revisando el problema. ¿Ok? Y ahora volvemos a la rama original. ¿Verdad? Entonces, ahora volvemos. Por eso el método se llama reducir y volver. Ahora volvemos a la rama original en paralelo. Y entonces tenemos. Simplemente vamos a analizar esta rama. ¿Ok? Entonces, esa rama es esta que está aquí. Entonces tenemos ahora esta rama que es la rama original. ¿Verdad? Y el circuito sigue ahí. Ok, ¿y qué teníamos en la rama original? Bueno, teníamos, esta es la IS, que ya la encontramos, que viene de la fuente. Tengo IB, que hay que encontrarla. Y tengo IC, que también hay que encontrarla. Aquí tengo 12 kiloohmios y aquí tengo 2 kilo. ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. 6 kiloohmios. Ok, 6 kiloohmios. Bueno, el circuito está mal dibujado. Vamos a pegar esto aquí porque aquí estos tienen que estar conectados. Ok. Entonces ahora usamos la regla del divisor de corriente. Y entonces decimos, usamos la regla del divisor de corriente. ¿Verdad? Y entonces aplicamos. Y entonces podemos encontrar IB. Entonces esto implica que IB es igual a 6. No importa, a ver, que esté en kiloohmios, ¿verdad? Porque los kiloohmios de arriba se van con los kiloohmios de abajo. Entonces queda en miliamperios. Por 9 miliamperios entre 6 más 12. ¿Verdad? Entonces esto es igual a IB queda 3 miliamperios. Ojo con las unidades, ¿verdad? No se vayan a confundir. Dejé 6 porque kiloohmios de 6 se va con kiloohmios del denominador. Y los 9 queda como miliamperios. Entonces sigue siendo miliamperios aquí el resultado, ¿verdad? Y luego IC también por la regla del divisor de corriente. Entonces IC es ahora los 12 de la otra resistencia por los 9 que están entrando, miliamperios, entre igual 6 más 12. Entonces esto nos da 6 miliamperios. ¿Verdad? Nótese que la primera parte del problema también se pudo haber resuelto
encontrando la resistencia total y usando la ley de Ohm. Como sigue. ¿Verdad? Pudimos haber hecho la resistencia total es igual a la resistencia de B en paralelo con la C más la resistencia A, ¿verdad? Esa sería la resistencia total. Entonces la resistencia B en paralelo con C ya la encontramos, que era 4 kiloohmios, más 2 kiloohmios de la resistencia en A, entonces esto es igual a 6 kiloohmios. Ojo con las unidades. Siempre vean que les insisto mucho en las unidades. Entonces, ahora aplicamos la ley de Ohm y entonces IS es igual a E entre la resistencia total, ¿verdad? Y esto es igual a 54 entre 6000. Vuelvo a 6000 porque estoy en voltios y aquí tengo que poner ohmios, ¿verdad? No puedo mezclar voltios con kiloohmios. Entonces esto nos da 0.009 amperios, que lo podemos escribir como miliamperios, ¿verdad? Igual a 9 miliamperios. ¿Ven? Y da lo mismo. Bueno, vamos a complicar un poquito más un problemita aquí. Entonces vamos a decir, problema 4, ¿qué es? Vamos, problema 4.1, ok, problema 4.2. Pero antes de seguir, ¿alguna pregunta? No, pero ¿se me puede dar un minuto para terminar de Sí, los sí, por puntos ahí? supuesto. Gracias. Pero a ver, nunca hacen preguntas y cuando yo les pregunto cosas, nadie me puede contestar, como ayer en el laboratorio, ¿verdad? Que les pregunté varias cosas y no me pudieron contestar. ¿Le quedó claro, Randy? Sí, señor. Estefan, perdón. Estefan Sí, Daniel. profe. Ok. Dixie Elena, ¿le quedó claro? Dixie Elena no está. Ahí le puse por el chat. Ah, aquí me puso por el chat. Ok. Bueno, ¿y Yariela? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ok, sigamos. Dice problema 4-2. Dice, determine las corrientes y los voltajes en los bloques del siguiente circuito. Esto que nosotros dibujamos aquí, ¿verdad? Este circuito puede ser un circuito impreso en una tarjeta, como este que les voy a enseñar. Vamos a ver. Voy a enseñarles aquí. Estos circuitos, ¿verdad? Que les estoy enseñando aquí, primero se hacen y se dibujan en el papel y después se usan unas máquinas especiales y se usa, ¿verdad? Pero digamos, estas resistencias, todas estas, Profe, dígame. estamos viendo, bueno, estaba viendo los apuntes, ahora sí se ven los circuitos. Sí, ahorita vuelvo a los apuntes. Pero están viendo los circuitos estos impresos. Sí, profe.
Ok, este circuito, por ejemplo, con estas resistencias en paralelo, se hacen primero en papel y después se hacen en la práctica, ok. Por supuesto, nosotros en este curso no vemos circuitos integrados como este, perdón, estos se llaman chips, como este, porque ya esto lo ven los electrónicos, ¿verdad? Pero vemos los circuitos básicos con resistencias, capacitores, este celeste es un capacitor, este es otro capacitor, esta es una resistencia, esta es otra resistencia, esta es otra resistencia, etcétera. ¿Ok? Y los conductores son estas líneas, estas pistas que están aquí, que en electrónica se llaman pistas. ¿Ok? Entonces, aquí van las pistas. Estos que están aquí son los conductores en negro que yo estoy dibujando ahí. ¿Ok? Entonces, primero se hace el circuito en un papel, se diseña, se calcula todo y después se hace el circuito impreso como este que les estoy enseñando. Claro, ya están viendo la pizarra de nuevo. Sí, profe. Claro que este circuito es muy sencillo comparado a ese que les enseñé, ¿verdad? Pero hay circuitos sencillos que se usan en la realidad. Ok, entonces, vamos por aquí. Entonces, el circuito que tenemos en este caso es el siguiente. Tenemos una batería que viene a una terminal A, que se conecta a esa terminal con una resistencia o una carga. Y este viene a otro terminal aquí. Otro terminal B que está conectado aquí a dos cargas en paralelo. Y del terminal B también se conecta dos cargas en serie. Y este se conecta a un tercer terminal C, de donde se conecta esto también. Y todo vuelve a cierra el circuito en la batería. Y todo el circuito está aterrizado. Entonces, aquí tenemos IS. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje que es E, menos más de 10 voltios. Este es el nodo A. Este es el nodo B y este es el nodo C. Aquí tenemos R1, que es de 4 ohmios. Aquí tenemos R2, que es de 4 ohmios también. Aquí tenemos R3, que es de 4 ohmios. Aquí tenemos R4, que es de 0.5 ohmios. Y aquí tenemos R5, que es de 1.5 ohmios. Entonces, por aquí tenemos la corriente que vamos a llamar IB. Y por aquí tenemos la corriente que vamos a llamar IC. Entonces, vamos a señalar nuestros bloques. Entonces, aquí tenemos, vamos a llamarle a este el bloque A.
¿Ok? Aquí tenemos el bloque B. Y al bloque C lo vamos a llamar este. Ok, este es B y este es C. Entonces, empezamos a resolver. Podemos, por ejemplo, encontrar la resistencia total del bloque C, ¿verdad? Que es el que se nos presenta más fácil, que está en serie. Entonces, de aquí, esto implica que, vamos a trabajar en azul, que la resistencia del bloque C es igual a R4 más R5. Entonces, esto da 1.5 más 0.5, 2 ohmios. RB están en paralelas, entonces podemos encontrar la resistencia del bloque B, ¿verdad? Entonces, esto implica, además, que RB lo podemos calcular también, son dos en paralelo, entonces esto es RB, R del bloque B es RB en paralelo con RC. Perdón. No, estoy equivocado. Estoy confundiendo los bloques. Eso, olvídense de eso que acabo de escribir, ¿verdad? Encontramos ahora RB. R del bloque B es igual a 2 por 2. Las unidades son las mismas, entonces las dejo porque se cancelan con las de abajo. Ok. Entonces queda, esto es igual a 1 ohmio. Y ahora, ¿verdad? El bloque B está en paralelo con el bloque C. Entonces, ese fue el reglón que me había brincado. Entonces, ahora, la resistencia total, perdón, RB. Profe, una Diga. consulta. Las Ajá. resistencias en el bloque B no son 4 ohmios en cada una. En la resistencia 2 y la resistencia 3. La resistencia, sí, tiene toda la razón. Que esto no son 2, sino que son, Entonces, sí, la RB da 2 ohmios. correcto. Entonces, esto es 4 por 4 entre 4 más 4. Entonces, 4 por 4, 16, entre 8, 2 ohmios. Ok, gracias. Y ahora, el bloque B está en paralelo con el bloque C, ¿verdad? Entonces, bloque B en paralelo con la resistencia del bloque C, entonces son 2, ahora sí, es que sí me brinqué este reglón. 2 por 2 entre 2 más 2. Y entonces esto es igual a 1 ohmio. Y ahora, la resistencia total, entonces es la resistencia del bloque A más la resistencia del bloque B que está en paralelo con la resistencia del bloque C. Y entonces esto es igual a 4 más 1 y entonces tenemos 5 ohmios como resistencia total. Ahora sí, calculamos la IS. Entonces esto implica que IS por la ley de Ohm es igual a la fuente entre la resistencia total. Entonces esto es igual a 10 entre 5 y entonces esto da 2 amperios. Listo. O sea que IS es igual a 2 amperios. ¿Me puedes ver un toque la figura, por favor? Sí, claro.
Vamos captando todo lo que vamos haciendo. Luis Alonso Pérez, dígame. Ok. Contestó por el chat. Dalia Erika. Sí, profe. ¿Ya puedo bajar el dibujo? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces llegamos a esto, ¿verdad? Entonces, si dibujamos un circuito equivalente ahora dibujamos un circuito equivalente, ¿verdad? Con todos esos datos que calculamos. Entonces, el circuito equivalente ahora es, la batería no le hicimos nada, sigue siendo la batería. El bloque A tampoco le hicimos nada, sigue siendo la carga A. Y ahora tenemos dos bloques en paralelo. Entonces, tenemos el bloque C y tenemos el bloque B. ¿Ok? Ese es el circuito equivalente. Ok, entonces aquí tenemos la batería de 10 voltios. Aquí tenemos ya, calculamos IS. ¿Verdad? Aquí tenemos los 4 ohmios. Aquí tenemos los 2 ohmios equivalentes que calculamos. Y aquí tenemos los 2 ohmios equivalentes que calculamos de los bloques anteriores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que aquí vamos a ingresar aquí IB y aquí ingresa IC. Ok, entonces aquí tenemos el voltaje del bloque B y aquí tenemos la caída de voltaje del bloque C. Y para más claridad dibujamos los bloquecitos nuestros, ¿verdad? Para no perdernos. Este es el bloque A. Este es el bloque B. Y este es el bloque C. Bueno, entonces ahora podemos calcular por la regla del divisor de corriente. Entonces calculamos por regla del divisor de corriente. Entonces tenemos, aquí sale, ¿verdad? No se confundan, ¿verdad? El IS es igual al IA, o sea, al que sale del bloque A. ¿Ok? De aquí sale IS también, ¿verdad? Es la misma, que ya vimos que es 2 amperios, que ya lo calculamos. Entonces, por la regla del divisor de corriente, podemos calcular IB. Entonces es 2, que es la resistencia del que está opuesto, entre 2 más 2, por la corriente, que es 2 amperios. Entonces, esto es igual a 1 amperio. ¿Ok? O sea, que IB es igual a 1 amperio. Entonces, ojo lo que yo voy a hacer ahora automáticamente. Entonces, esto implica que IC es igual a 1 amperio también. A ver, ¿quién me explica por qué digo automáticamente que IC es 1 amperio? Vamos a ver si estamos entendiendo. Porque la corriente de entrada tiene que ser igual a la de salida. Entonces, Correcto. Entonces, si entran 2, salen 2, ¿verdad? Entonces la de C tiene que ser 8 amperio. Esa es una razón, está bien.
Hay otra razón. ¿Cuál es? Y porque las resistencias son iguales. Las resistencias son iguales. Muy bien. Exactamente. Entonces, la corriente coge la mitad por la resistencia B y la mitad por la resistencia C. ¿Ok? Entonces, IC es igual a 1 amperio. Para los voltajes, pues simplemente usamos... Para los voltajes usamos la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, simplemente escribimos VA, V del bloque A es igual a la corriente del bloque A que pasa por el bloque A por la resistencia del bloque A. La corriente que pasa por el bloque A es la misma que de la fuente, que IS. Entonces, esto es 2 amperios por la resistencia del bloque A, que es 4. Todo está en sistema internacional, entonces no hay problemas con las unidades, ¿ok? Amperios, ohmios. Entonces, amperio por ohmio da voltios. Esto da 8 voltios, ok. Luego, VB, hacemos lo mismo. VB es igual a la corriente que pasa por el bloque B por la resistencia del bloque B. Entonces, esto es igual a 1 amperio por la resistencia del bloque B, que es 2 ohmios. Entonces, esto da 2 voltios. Y el voltaje C es la corriente que pasa por el bloque C por la resistencia del bloque C. Y esto es igual a 1 amperio por 2 ohmios. Y entonces esto es igual a 2 voltios. Ahora apliquemos, por ejemplo, la ley de voltajes de Kirchhoff para ver si estamos bien a esta malla. ¿Verdad? Ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que 10 voltios menos VA menos VB tiene que ser igual a 0. Y entonces vemos que 10 menos 8 y menos 2 es igual a 0, ¿verdad? 0 es igual a 0. Comprobado. O sea que resolvimos bien el circuito. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía uno nada más. Era para ver Sí. si me podía recordar de qué era que se componía la regla del divisor de corriente, bajo la que determinó, digamos, qué componentes eran los de esa fórmula. Este es la resistencia C. Esta B es la resistencia del que está al otro lado. Entre la suma de las resistencias por la corriente que entra. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Ok. Está en una de las clases pasadas. Aquí, déjeme y le enseño. ¿En qué clase escribí yo? Ay, Dios mío. Escribí en el 5 de mayo en la clase 1. No puede ser. Sí. Caramba. Bueno, ahora lo arreglo en el recreo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muchachos, no hay preguntas.
Y ahí no aguantó todo. Ah, caramba. Bueno, entonces nos vemos dentro de unos minutos. Ahí les aviso por Telegram. Ok, profe. Está bien, profe.